Muy buenas tardes. Gracias por estar una vez más en esta su programación en español del Canal 17, en su programa Opiniones. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Nuestro invitado de hoy es un amigo de la casa, un amigo personal, el politólogo, analista político, aunque él no sea de su placer el término, pero realmente lo es, y muy talentoso, mi amigo Carlos Sánchez Berzaín. Pero hoy no vamos a abordar, al menos en principio, no vamos a abordar la situación política latinoamericana en particular, y menos de un país en específico. Vamos a tratar temas que a veces se han convertido, en particular para las dictaduras, en consignas, conceptos, políticas de Estado que realmente han sido utilizadas por los dictadores para su beneficio. Me refiero a la no intervención y a la autodeterminación de los pueblos. Repito, dos conceptos que han sido manipulados con mucha habilidad por las dictaduras ideológicas de los últimos años. Carlos, gracias por estar acá. Encantado, Pedro. Un saludo a toda la importante audiencia. Gracias. Carlos, el tema, no intervención, autodeterminación, que aunque no es nuevo, en los últimos años estamos escuchando con más popularidad el término injerencia humanitaria, o sea, una concreción, una materialización del concepto de solidaridad, entiendo yo, pero en dimensión de política internacional. Háblame primero, tú que eres un politólogo, enseñaste Derecho Internacional durante muchos años. Háblame primero de este concepto de no intervención y autodeterminación, por favor. Bueno, son instituciones del derecho internacional público. Tú sabes que el derecho internacional empieza siendo el derecho de los estados, el derecho que regula las relaciones entre estados, porque los estados son los primigenios sujetos de ese derecho. Pero después aparecen los organismos internacionales y después se forma un sistema internacional que llega a reconocer incluso al individuo como sujeto de derecho internacional, aunque con capacidad procesal limitada. El derecho internacional ha ido evolucionando conforme ha avanzado la historia y el siglo XX ha sido un siglo muy importante para ese avance, marcado por las dos guerras mundiales, que hacen cambios trascendentales. Y en el ámbito del derecho internacional, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial transforma absolutamente esta materia, porque crea la Organización de las Naciones Unidas como un organismo mundial encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, para evitar que se produzca una guerra como la que acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese marco de referencia, hablemos de lo que es el principio de no intervención. El más popular de todos los principios internacionales. Así es. El principio de no intervención hace el concepto de soberanía. La soberanía corresponde a un Estado y es definida como el poder de imperium que tiene el Estado para tener autoridad, para imponerse sobre toda la población que está dentro de su territorio. Es un poder en principio absoluto. Y por eso no hay nada por encima de la soberanía de un Estado en su territorio y sobre su población. Pero ese concepto que es absoluto en el siglo XVIII, XIX, empieza a transformarse con la Primera Guerra Mundial, con el Pacto de Versalles de la posguerra, y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en las Américas aparece la llamada doctrina Estrada. El año 1930 el canciller de México, en el día de la conmemoración del Grito de México, proclama la doctrina Estrada, que no es otra cosa que una reivindicación y una afirmación del principio de no intervención. Dice que no es permitido ningún acto de intervención en los estados soberanos, porque está fundado, como te he explicado, en la soberanía. Este principio, llamado también doctrina Estrada, ha sido utilizado a través del tiempo por todas las dictaduras de derecha, de izquierda, fascistas, progresistas, por todos los abusadores del Estado de Derecho, por todos los regímenes que han roto... Y disculpa, que le quitan la soberanía al ciudadano, Claro. que eliminan al ciudadano y entonces ellos
se apropian de todos esos valores y de todas esas normas. Ellos reclaman la soberanía absoluta y el principio de autodeterminación para protegerse de la presión internacional de los otros estados que ven en ese régimen una amenaza o que ven en ese régimen condiciones de violación a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Pero la doctrina Estrada hoy día, el año 2018, es un anacronismo. Pertenece al derecho internacional clásico y tiene que ser estudiada como historia del derecho internacional. ¿Por qué? Porque cuando se crea la Organización de Naciones Unidas hay una restricción al principio de soberanía y se establecen mecanismos en el ámbito de la preservación y la paz y seguridad internacionales para que no haya ese absoluto no intervencionismo. La misma constitución, la misma creación de los cuerpos de paz afecta en cierta medida la soberanía de las naciones. Es que la soberanía se va achicando y a partir de las Naciones Unidas después viene la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es, como su nombre lo indica, universal, la soberanía se achica mucho más. Después vienen los convenios internacionales de carácter regional. Se crea el año 48 la OEA y después viene la Carta de San José de Costa Rica, que es la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, y la soberanía se va achicando. Y la historia es muy larga, pero vayamos ya a este siglo. El 11 de septiembre del 2001, en el marco de la OEA, se firma la Carta Democrática Interamericana, donde se establece como derecho de los pueblos la democracia. Y como elementos esenciales de la democracia, el respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, las elecciones libres y limpias y la libre organización política. Entonces, lo que hay es una comunidad internacional en la cual hay obligaciones que todos los estados tienen que cumplir, que todos los gobiernos tienen que cumplir. Y el gobierno que no cumple esas obligaciones internacionales se pone al margen de la ley. Un gobierno delincuente. Y no puede alegar soberanía, no puede alegar no intervención y no puede alegar autodeterminación, como vienen haciendo los regímenes de delincuencia organizada de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, utilizando como coartada el clasicismo de la no intervención o de la autodeterminación para cubrir sus crímenes. Pero hay algo que es aún mucho más importante en este avance del derecho internacional y que ahora está muy mencionado, y es el tema de la responsabilidad de proteger. ¿Qué es la responsabilidad de proteger? Es una nueva institución del derecho internacional que nace en el marco de las Naciones Unidas, cuando en el año 2005, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprueba como documento final de la Cumbre Mundial del 2005 el contenido de la responsabilidad de proteger. La responsabilidad de proteger no es otra cosa que cuando hay situaciones de emergencia humanitaria o de graves violaciones a los derechos humanos, no hay frontera, no hay soberanía, no hay pretexto que sirva y la comunidad internacional, las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de proteger. Y fue Kofi Annan, el exsecretario de las Naciones Unidas que acaba de fallecer, el que llevó adelante este tema por las crisis que habían en Kosovo, por las crisis que se producían en algunos países del África y que hoy día hacen que desde la Secretaría General de la OEA, Almagro, y desde las Naciones Unidas, diferentes países, estén hablando de la responsabilidad de proteger respecto a Venezuela. Voy a hacer el papel de abogado del diablo, y digo abogado del diablo porque no estoy de acuerdo con lo que te voy a preguntar. En cierta medida, perdón, en cierta medida estas prerrogativas, estas capacidades supranacionales que se le confieren a estos organismos no son también un peligro para esos países que respetan la ley, que respetan a sus ciudadanos, pero que por determinadas razones asumen posiciones independientes a los intereses internacionales. No,
Porque son medidas difíciles de aplicar, tan difíciles que, por ejemplo, en el caso de Venezuela se sigue discutiendo, cuando ya deberían haber tomado medidas más concretas. En el caso venezolano hay declaraciones, hay censuras, hay 4 informes de Almagro en la OEA, hay el Grupo de Lima expresándose, la Unión Europea, Estados Unidos sancionando, todo el mundo... Oye, unas evidencias muy reales de lo que pasa en ese país, sí, porque se aprecia hay abiertamente. Prueba plena, porque eso es de conocimiento mundial. En derecho hay una institución que se llama los hechos notorios. Un hecho notorio jurídicamente es algo que se ve, que no se puede negar. Y eso está pasando en Venezuela. No necesita prueba. Y eso es lo que pasa respecto a Venezuela, pero todavía tú no ves una medida concreta de la comunidad internacional destinada a apagar el foco que produce eso, que es terminar con el régimen castrochavista de Venezuela. Se están haciendo medidas de contención, es como cuando se suelta una válvula de gas y produce un incendio y el incendio se expande, están controlando los límites del incendio para que no vayan más allá o vayan poco, pero no están atacando el foco que está produciendo el fenómeno. Entonces, lo que tú preguntas no es un riesgo, más bien se está estudiando la manera de cómo establecer mecanismos más dinámicos para que la responsabilidad de proteger, la protección a la paz y seguridad internacionales, la defensa internacional de los derechos humanos y la protección del derecho de los pueblos sea más efectiva. Normalmente cualquier decisión de esas características, creo yo, va a demandar el uso de la fuerza. Es que termina con el uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza implica que va a haber hijos que no son del país en problemas, que pueden morir por tratar de llevar la libertad y el derecho al país que está en crisis. Sí, políticamente y jurídicamente el uso de la fuerza en el marco de las Naciones Unidas supone un consenso del Consejo de Seguridad. Seguro. Y el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes que tienen derecho de veto. ¿Qué quiere decir derecho de veto? Quiere decir que pueden paralizar una decisión del Consejo de Seguridad cuando no están de acuerdo. Y esos países son Estados Unidos, Rusia, la ex Unión Soviética, la China, que empezó siendo la China nacionalista y ahora es la China. Esas jugadas políticas internacionales, la China comunista, Francia y la Gran Bretaña. Y eso está dividido hoy día en bloques. Rusia y China respaldan las dictaduras y vetan decisiones que pueden perjudicar a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua y en otros sentidos a otras dictaduras. Incluida Corea, han vetado muchas resoluciones que afectan a Corea. Porque la propia China sigue siendo una dictadura, será la segunda economía del mundo, se habrá no vuelto deja de ser una dictadura, pero es una dictadura. Lo que demuestra es que ni el turismo, ni la gestión económica privada realmente son factores que promueva la democracia y la libertad cuando el poder central está en un grupo en particular. Promueven cierto tipo de libertad, pero una libertad que no es restringida, Carlos, no es libertad, porque está condicionada. No merece el nombre de libertad, porque la última palabra siempre está en manos del régimen. Está condicionada. Podemos ver grandes millonarios chinos, podemos ver grandes ricos en Rusia, pero cuando se le ocurre a Putin o al buró chino, esos señores van a la cárcel. Cuando el Comité Central dice no puede ser más rico, ya deja de ser rico. Ya. Bueno, entonces en esa dinámica, este es el marco de referencia, pero yo quisiera agregar a eso una otra institución del derecho internacional clásico que sí está en vigencia, que es la legítima defensa. Y para hablar de legítima defensa simplemente hay que hablar de su antecedente más antiguo, que es la teoría de la guerra justa de Santo Tomás de Aquino, que dice que cuando un país, un principado, un estado es agredido, divinamente está autorizado a ir a la guerra si es que se reúnen 3 condiciones. Primero, que no haya otra manera de evitarlo, que tenga la certeza moral de la victoria y que tenga el propósito de una paz justa. A partir de eso se desarrolla la doctrina de la legítima defensa, que no es otra cosa como la legítima defensa en el derecho interno, que cuando un Estado es agredido por otro, tiene el derecho de tomar las medidas adecuadas para evitar el daño y protegerse. Y cuando una persona es agredida por otra, la persona tiene derecho a la legítima defensa. Y me hiciste recordar una vez más al apóstol José Martí. Cuando Martí inició el proceso independentista del año 95,
Tú sabes que siempre ha habido detractores de la fuerza y defensores de la fuerza. Martí le llamó a aquella guerra del 95 la guerra justa y necesaria. Bueno, siguiendo los términos de Santo Tomás. Siguiéndolos, por eso me recordaste a José Martí. De la teoría de la guerra justa. Y Martí, y yo comparto ese punto de vista, la guerra es dolorosa, pero a veces son justas y necesarias, son inevitables. Bueno, en ese tema, sin hablar de guerras, estamos hablando de la situación de Venezuela, que ya representa como Estado, como delincuencia organizada que ha tomado el poder, un peligro real y efectivo para sus vecinos y para otros estados. Con esa crisis humanitaria que ha producido, está destrozando la seguridad y la economía de Colombia, del Brasil, del Ecuador, del Perú, de Chile, de Panamá, obviamente Colombia, y presionando sobre los Estados Unidos y los países centroamericanos, porque no es fácil cuando tú tienes una economía en crecimiento como la colombiana o una economía en crisis como la ecuatoriana, que te lleguen 500.000 de ciudadanos no a los fácil, que tienes que... Carlos, para ningún lugar. Yo he leído que cuando la dictadura de los Castro, manipulando la situación interna, dejó salir de Cuba 125.000 personas, que todas vinieron para Estados Unidos, el país este, que es el más grande y el más poderoso del mundo, se sintió afectado. Bueno, de ahí que la migración forzada es un arma de agresión. Bueno, es que el castrismo lo ha utilizado con frecuencia. Y lo que está haciendo Venezuela es repetir la práctica castrista de la presión, no con 120.000 personas, sino con casi millones, 2 millones de personas, presionando no a un país, sino a toda la América. Y en ese plano, yo sostengo que países como Colombia tienen el derecho de legítima defensa. Ahora hay la presión internacional y la presión publicitaria, bien manejada también por las dictaduras, que dicen tienen que ser solidarios. Claro, destrocen sus economías, yo les mando gente, sean solidarios, instalen esa gente y después que me empiecen a mandar dinero como remesas para que la dictadura sobreviva. La jugada es triple y es el crimen perfecto. Siempre lo han hecho. Castro en eso fue un gran manipulador y generó en Cuba condiciones. Y en primer lugar le transmitió a la ciudadanía la convicción, no hay esperanza, esto es inamovible y la solución es que ustedes se vayan si no quieren vivir en este paraíso entre comillas. Bueno, entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Porque la audiencia dice, bueno, Pedro y sus amigos discuten las cosas y el análisis es perfecto, pero ¿y qué es la solución? La solución en este tema específico de Venezuela, en mi modesta opinión, que abarca además el tema de Cuba, Bolivia y Nicaragua, las 4 dictaduras que hay en las Américas, es primero un acto de conciencia de los países democráticos de que estas dictaduras representan una amenaza para ellos y que no es por solidaridad que tienen que actuar, es por responsabilidad propia, porque la próxima dictadura puede instalarse en El Salvador, puede instalarse en República Dominicana, puede instalarse en el Perú, en cualquier país donde la vinculación y el dinero mal habido, que es millonario, del castrochavismo, llegue y tome, como empezó en Venezuela, como empezó en Bolivia, como empezó en Ecuador y en Nicaragua, democráticamente, entre comillas, el poder y después subviertan el orden establecido constitucionalmente y terminen instalando nuevas dictaduras. Lo primero es saber que son una amenaza y a las amenazas se las controla legalmente y lo legal es empezar a aplicar medidas urgentes, colectivas, en el marco del derecho internacional, en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y además acciones propias para terminar con esas dictaduras. No quiere decir guerra, no quiere decir necesariamente actos de violencia, pero quiere decir, por ejemplo, cortes comerciales, desconocimiento del gobierno venezolano, constreñirlo a quedar en una situación de extinción rápida de manera que dejen el poder. Ahora, Carlos, perdón, ¿solo medidas de esas características crees tú que puedan asfixiar a estos gobiernos que tienen una demostrada voluntad de poder? Sí, lo que asfixia a estos gobiernos son medidas concretas y amenazas creíbles. Todos los gobiernos funcionan con economía. Y estos gobiernos funcionan con una economía que es además criminal, que es la economía del narcotráfico y la economía del terrorismo, que son miles de millones de dólares. Lo que hay que hacer en las Américas, entre otras cosas, es una decidida y clara lucha contra el narcotráfico.
pero de carácter regional y de carácter institucional, que ponga las 200.000 hectáreas de cultivos de coca que se han desarrollado en Colombia con las FARC a una dimensión de que desaparezcan, que las 70 o 80.000 hectáreas que Evo Morales y sus dirigentes cocaleros han desarrollado en esa dictadura, cuando el año 2003 solo habían 3.000 hectáreas de coca estamos ilegal, viendo se reduzcan. Políticos en las democracias, aquí en Estados Unidos, que están propugnando, que están empujando la legalización de las drogas. Sí, pero hay dos clases de drogas. Hay las drogas blandas y las drogas duras. La marihuana está entre las drogas blandas y con disidencia de opinión la corriente va por la legalización de ese tipo de droga, inclusive por materia interna y materia de salud. Pero la cocaína es una droga dura, los opiáceos son las drogas duras, ahí no hay salida. Y además de representar eso una amenaza a la salud en toda la región y en todo el mundo, las drogas duras y la cocaína representan un proceso económico terrible porque sangran a los países. La marihuana es de producción y de consumo nacional en cada país. Carlos, Uruguay ha legalizado la marihuana, produce su propia marihuana. La cocaína solo se produce en Colombia, Bolivia y Perú. No hay otro sitio donde se produzca coca en esas cantidades. Y tiene un hub, un eje que es Venezuela, administrado por Cuba, y todo eso produce un fenómeno multimillonario que tiene que ser atacado seriamente. Estamos hablando de atacar el corazón del tema, y si hay una lucha antinarcóticos, anticocaína seria, como la hubo a principios de la década del 90 en la región y el mundo, esas dictaduras no sobreviven. Yo veo la situación esa muy complicada con la corriente que hay, porque uno aprecia que primero demandamos correr un poquito la cerca y después pedimos todavía correr mucho más allá de la cerca. Lo que denominamos drogas blandas y drogas duras son, al fin de cuentas, en mi opinión, drogas. Bueno, ahí hay una discusión, pero yo te quiero decir, parte de la propaganda en pro de la legalización de las drogas ha sido promovida, financiada y es sostenida por las dictaduras que hacen drogas. Sin duda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sin duda que son elementos que nutren a las dictaduras. Así como las fábricas que producen cigarrillos, en su momento hicieron grandes propagandas para la producción del cigarrillo y qué sé yo, y terminaron perdiendo aquello. Los países vinculados al narcotráfico, los narcoestados, Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua y sus socios están promoviendo la despenalización de las drogas. Si Evo Morales el año 2016 en la Asamblea de las Naciones Unidas ha dicho que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión del imperialismo inventado por los Estados Unidos para someter a los pueblos. Ellos hacen su propaganda en base a eso. En el año 1961 cuentan que Ernesto Che Guevara, 61, dijo que había que tratar de incentivar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos para destruir la juventud estadounidense. Bueno, pero esto ya son las Naciones Unidas y es un jefe de Estado, de un narcoestado como es Evo Morales, en lo que ha convertido a mi querido país Bolivia, pero que lo dice, lo financia y lo difunde. Y que ha llevado, te voy a dar un par de datos, a inundar con la producción de droga que hace en Bolivia toda la región, Chile, Brasil, Argentina, han tenido un incremento en lo que es el consumo interno de droga muy grande, al punto que están haciendo trabajos de cerrar sus fronteras. Macri ha cerrado la frontera con Bolivia y ha destacado una fuerza especial antinarcóticos. Chile está en lo mismo y está desarrollando ahora operaciones de seguridad contra el crimen organizado transnacional en toda la zona norte de Chile, que es la frontera con Bolivia, y el Brasil ha reforzado operaciones aéreas y de tierra para capturar la droga que Evo exporta desde su narcoestado. Esta situación de la droga puede generar esa implementación de la política que tú mencionabas hace un rato, de la autodefensa. Por legítima defensa, los países tienen que hacer un plan serio de alcance regional para terminar con la producción de cocaína y del sistema de narcoestados en la región. Entonces habrán herido de muerte a las dictaduras. Pero no es eso solo. Además de eso, estamos hablando de la violación de los derechos humanos. Cuba, Bolivia, Venezuela, Nicaragua son países con presos políticos. En el Ecuador de Correa todavía siguen habiendo presos políticos. Son países
con exiliados políticos y son países donde la justicia se utiliza como mecanismo de persecución y de represión política. Eso no es aceptable. Y se criminaliza la oposición. Así es, eso no es aceptable. Todo el mundo lo sabe, pero ¿cuánto tarda en abrirse un caso que todavía no se ha abierto en la Corte de la Haya contra estos dictadores para que sean enjuiciados criminalmente? La Convención de Palermo está ahí, la hemos explicado. Puede cualquier Estado miembro de la Convención, cualquier país latinoamericano, con sus propias leyes y en su propia fiscalía, abrir causa contra Maduro, abrir causa contra Morales, contra esta gente que está delinquiendo y les está causando daño. Ninguno lo hace. Tenemos que pasar del discurso y la declaración a acciones concretas. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero hay que reconocer que una de las pocas expresiones de solidaridad concreta, manifiesta de América Latina en equipo, es la que ha tenido lugar ahora al Chile, Argentina y varios países más, poner una demanda contra Venezuela 6 países. En la Corte Penal Internacional, ¿Sí? Al que se sumó recientemente Francia. Vamos bien, también. Estamos en ese camino, esto de lo que estamos hablando que puede Pero mi pregunta, teórico, y ahora es la herida como cubano, no entiendo que se haga eso solo contra Venezuela, cuando tenemos un régimen que, como tú y yo hemos conversado en muchas ocasiones, es el cáncer matriz de todos los males que está teniendo América Latina, que es la dictadura cubana. ¿Por qué no ponen una similar demanda contra el régimen de La Habana? No hay que darle a Cuba el privilegio de separarla de sus colonias. Las dictaduras en América Latina son 4, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son interdependientes entre sí y el dueño de ese proyecto es Cuba. Al demandar a Venezuela están hiriendo de muerte a la dictadura cubana, porque el día que Cuba pierda a Venezuela se le acabó el suministro. Mira, Carlos, de mucho o poco dinero. Perdona no tener ese entusiasmo que tú tienes. Con declaraciones como la del presidente de Panamá la semana pasada ante Naciones Unidas, que aludió a la situación crítica de Nicaragua, aludió a la situación dificilísima de Venezuela. Estoy hablando del presidente de Panamá, Varela, ha dicho tranquilamente, y tenemos que ayudar a que le levanten el bloqueo a Cuba. Bueno, Varela es conocido por su procastrismo desde siempre. De acuerdo, pero será procastrista, pero es presidente de un país. Bueno, es que así... Y es la actitud general de los gobernantes de América Latina, Carlos. Macri, te interrumpo, que no me gusta hacerlo. Macri. ¿Qué dijo Macri cuando se reunió con el gobernante cubano, el dictador heredero, de que había que estrechar relaciones, que como la forma de generar más comercio, etcétera? Estamos hablando de Macri, que era una especie de esperanza en la lucha contra las dictaduras. Perdona mi interrupción. Yo creo que es un poco también de miedo a la dictadura cubana. La dictadura cubana... Creo que ya le has puesto el nombre perfecto. El matonaje regional que la dictadura ejerce amedrenta a gobiernos democráticos que prefieren no tener problemas y hacer una declaración generosa a tener una nueva guerrilla, a tener manifestaciones, de esa manera la legítima defensa nunca se va a concretar mientras que haya un guapo en el barrio, y parece que el castrismo sigue siendo el guapo, por desgracia. Para que haya legítima defensa tienes que identificar la amenaza. Y si en vez de identificar como amenaza al castrismo, la identificas como una posibilidad de amistad o lo que Se nos acabó el tiempo, Carlos. Queda pendiente otro programa. Ahí vamos, encantados. Muchas gracias, Carlos Sánchez Berzaí. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros. Y tengamos presente siempre, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias.